Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas quienes hoy nos se conectan en Chile e internacionalmente a nuestro seminario Retroalimentación con Inteligencia Artificial, promoviendo su efectividad e impacto en el aprendizaje, organizado por el Centro de Investigación e Innovación en Educación a Distancia del Instituto Profesional IPLASEX. Es un gusto contar con su presencia en este espacio de reflexión y aprendizaje. Soy Tamara Herán, doctora en Socioeconomía del Desarrollo, directora de Desarrollo Académico de IPLASEX, y los acompañaré en este seminario dedicado a uno de los grandes desafíos y oportunidades de la educación a distancia actual. La inteligencia artificial está transformando los procesos formativos, especialmente en la forma en que retroalimentamos y fortalecemos el aprendizaje de nuestros estudiantes. Para dar inicio, quiero dejar con ustedes a nuestro vicerrector académico, Agustín de la Cuesta, que nos entregará unas palabras de bienvenida. Adelante, Agustín. Bienvenido. Muchas gracias, Tamara. Hoy para nosotros es un orgullo estar una vez más aquí con ustedes poniendo distintos temas. Esta vez estamos poniendo la retroalimentación, que en el aprendizaje es un tema clave, un tema formativo y por otro lado un tema que nos ayuda a ir retroalimentando los planes de estudio. Esta no viene acompañada por sí sola, sino que en este caso estamos trabajándola con inteligencia artificial, uno de los temas más relevantes que hemos estudiado, cómo han ido cambiando los distintos empleos en función de la inteligencia artificial, pero en este caso vamos a ver cómo la inteligencia artificial nos apoya a retroalimentar y la formación de nuestros estudiantes. Como institución, este ha sido un objetivo estratégico. Hemos venido incorporando en todas nuestras aulas la inteligencia artificial en distintos procesos y este es uno más en lo que hemos estado trabajando actualmente. Este es un seminario que estamos elaborando en conjunto con el Centro de Innovación e Investigación en Educación a Distancia, centro que creamos hace ya varios años y que nos ha permitido estudiar distintas materias, gamificación, modelos de estudio, evaluaciones, cosas que han permitido ir haciendo transferencia a otras instituciones a distancia y esto es parte de lo que estamos haciendo hoy en día. Así que esperemos este sea un seminario fructífero, una actividad que permita a todos ir aumentando y mejorando nuestra calidad educativa con todos nuestros estudiantes. Muchas gracias, Agustín, por tus palabras de bienvenida. Conocer experiencias y buenas prácticas internacionales que aporten nuevas perspectivas es fundamental para fortalecer las propuestas formativas y enriquecer la experiencia educativa en nuestro país. Por ello, tenemos el honor de invitar a Miguel Morales Chan, doctor de Ingeniería de la Información y del Conocimiento de la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente, Miguel es director del área de Educación Digital, coordinador de la producción de MOOCs en la plataforma edX y coordinador del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada en la Universidad Galileo. Miguel también es consultor en inteligencia artificial generativa, en soluciones de chatbot basado en inteligencia artificial y es especialista en retroalimentación en educación a distancia. Miguel, muy bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros desde Guatemala. Te dejaremos alrededor de 30 minutos para hacer tu presentación y mientras dejo a todos y todas invitados, a quienes nos están siguiendo, a dejar sus preguntas en el chat del seminario para que podamos abordarlas con Miguel una vez que él finalice su exposición. Miguel, muy bienvenido. Adelante, por favor. Muy buen día a todos, mucho gusto de saludarlos. Para mí es un placer poder compartir el día de hoy en este seminario. Quisiera iniciar con un agradecimiento a IPLASEX por la invitación. Siempre es un gusto, un honor poder compartir con la comunidad académica. El día de hoy nos trae un tema, como bien mencionaba el compañero, el tema de AUSI, el tema de la retroalimentación con inteligencia artificial. Entonces voy a compartir en los próximos 30 minutos una perspectiva de qué tanto se ha hecho en este tema, cuáles han sido los resultados y cuál es la vista futura en cuanto a los cambios de la tecnología y el aporte que puede hacer la inteligencia artificial en este proceso que es tan importante. Bueno, voy a iniciar el webinar, el seminario, poniéndonos en contexto, hablando de la inteligencia artificial en el campo de la educación. Quisiera iniciar primero con una pequeña historia o una pequeña anécdota personal. Hace 5 años yo vengo dedicado con el tema de la inteligencia artificial, obviamente dentro de la parte estadística
y la parte de datos más que la parte generativa. Pero haciendo reflexión, hace 5 años que empecé a trabajar el tema de inteligencia artificial aplicado a la educación, no me imaginaba que tuviera ya un asistente virtual para mis cursos que pudiera dar soporte 24 horas, los 7 días de la semana, y que el estudiante, mi estudiante, pudiera interactuar y resolver sus dudas. Tampoco me imaginé hace 5 años tener la posibilidad de generar una infinidad de recursos educativos para poder complementar la instrucción, en este caso en un escenario digital. Ni mucho menos me imaginaba un avatar. Si ustedes buscan Miguel Morales avatar, seguramente van a encontrar avatares de mí en algunos cursos entrenados para dar a un acompañamiento dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Realmente, si regresaría hace 5 años, estaba empezando a trabajar el tema de la IA, hay muchas cosas más que no me imaginaría que estuvieran ya sucediendo. Es importante mencionar que en el momento que nos encontramos, pues ya muchos de los docentes están utilizando la inteligencia artificial. Hay dos puntos importantes que quisiera mencionar. Uno, el tema de la cantidad de uso. Obviamente varía en toda Latinoamérica, pero ya más del 70% de los docentes está utilizando la inteligencia artificial, no a un nivel básico, principiante, sino que ya a un nivel intermedio, donde se busca la adopción, no solamente la exploración de las herramientas, sino que cómo poder adoptar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, otro dato revelador es que comparado la competencia, la habilidad o el nivel de uso de la inteligencia artificial por parte de los docentes con respecto a los estudiantes, hay una brecha, hay una diferencia. Más del 95-96% de los estudiantes ya están utilizando y están inmersos con muchas habilidades técnicas de herramientas en cuanto a cómo poder cumplir con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, nos encontramos hoy en día a 3 años y un poquito más del lanzamiento de ChatGPT, que fue el boom de la inteligencia artificial generativa. Y el día de hoy quiero no enfocarme en la IA aplicada a la educación, sino que una etapa que es muy importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hasta el momento, muchos de nosotros los docentes nos hemos enfocado en el uso de la inteligencia artificial para optimizar o para reducir el tiempo que invertimos, ya sea en el proceso de planificación, diseño o generación de contenidos. Sin embargo, el potencial, como lo mencionaba también al inicio el compañero, es el tema de en algunos puntos, como la retroalimentación o la forma que evaluamos, se encuentra realmente la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces voy a iniciar mi conversación, voy a intentar llevarlo según un hilo conductor donde podamos plantear algunos escenarios de uso de la retroalimentación, algunos datos que nos da la revisión de literatura, algunos resultados que ya son tangibles en cuanto a la implementación de los procesos de retroalimentación con inteligencia artificial. Y por último, quiero resaltar algunas herramientas que ustedes pueden hacer uso para este proceso. Vamos a iniciar con una pregunta. ¿Para qué evaluamos? ¿Por qué es importante evaluar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Si nos vamos a una perspectiva de estudiantes, el proceso de evaluación le permite al estudiante tener un diagnóstico de qué tanto ha aprendido durante un curso o durante una instrucción. También le permite motivarse con base a alcanzar los resultados y cómo va desarrollando ciertas competencias o destrezas o habilidades. También es importante para el estudiante obtener retroalimentación de cómo lleva a cabo su proceso de aprendizaje. Es importante desde una perspectiva del profesor conocer y poder monitorear el aprendizaje de los estudiantes, buscar la forma de apoyar la colaboración y aumentar la efectividad y autoeficacia de cada uno de los estudiantes. Sin embargo, si vemos una perspectiva educativa, la evaluación le sirve a una institución para certificar el alcanzar cierto conocimiento, ciertas habilidades. Le sirve al sistema educativo para seleccionar a aquellos estudiantes que obtuvieron un grado o un mejor nota en un curso, o también para ver el control de calidad en cuanto al diseño y desarrollo de la instrucción. Si nos vamos a la parte de formadores de políticas y administradores, podemos ver a la evaluación como un elemento importante para el diseño curricular. De hecho, la evaluación nos permite identificar aquellos aspectos que deberíamos de retroalimentar en cuanto al tema curricular para la rendición de cuentas y para monitorear la efectividad.
Vamos entonces a enfocarnos no en la inteligencia artificial de forma general, sino vamos a enfocar en cómo nos puede potenciar a nosotros los docentes el uso de la inteligencia artificial. Pero antes de hablar de retroalimentación, para mí es importante hablar del proceso de evaluación. Entonces, es importante el proceso y ahora vamos a analizar cómo ese proceso debería dar el tema de la retroalimentación. ¿Para qué es importante o para qué hacemos la retroalimentación? Si hacemos una reflexión rápida, ahí tengo la literatura, voy a compartir la presentación con los compañeros de Placex para que se las pueda compartir vía correo electrónico. Eh, ¿Para qué? Bueno, hay varias literatura que habla que la retroalimentación nos permite mejorar el aprendizaje, nos permite eliminar o cerrar la brecha entre el desempeño actual y el desempeño deseado, nos permite promover la comprensión profunda, nos permite aumentar la motivación, fomentar la autoeficacia, desarrolla la autorregulación, fomenta habilidades metacognitivas y también le permite al docente o al profesor saber qué tan efectivo fue el proceso de enseñanza-aprendizaje diseñado para ese propósito. Entonces, estamos frente a una etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje que es muy importante. Por lo tanto, desde la perspectiva que la inteligencia artificial no solamente nos va a optimizar o reducir tiempo, sino que debemos de ver a la IA como un aliado para hacer la transformación real del proceso de evaluación y de retroalimentación. Lo que voy a compartir con ustedes son una primera perspectiva, comparando la retroalimentación tradicional con la retroalimentación que nos puede permitir alcanzar al utilizar la inteligencia artificial. Veamos en la siguiente imagen algunos desafíos que nos plantea la retroalimentación tradicional. Y no me dejarán mentir, eso se hace más complejo si estoy yo como profesor con 5 secciones y cada sección estoy hablando de 50, 60, 70, 80 alumnos. Y no digamos de algo donde yo conozco bastante el tema y que he estado trabajando en tema de la retroalimentación efectiva, que es el mundo de los MOOCs, los cursos masivos, 1.000, 2.000, 3.000 estudiantes. Es difícil concebir una retroalimentación efectiva de una forma tradicional. Veamos estos desafíos como un área de oportunidad. El tema de la disponibilidad de la retroalimentación, el tema del tiempo. Eso es un elemento importante. Si un estudiante recibe la retroalimentación de su ensayo, de su asignación, de su proyecto, de su evaluación, 1, 2 o 3 semanas después de haberse hecho la evaluación, no tiene el mismo efecto que tener una retroalimentación oportuna y óptima en el momento. Ya vamos a ver la comparación y el aporte que da la inteligencia artificial. También, en muchos casos, aunque se busca la rúbrica de evaluación y diferentes estrategias o instrumentos para que no sea algo subjetivo, muchas veces nos puede suceder que en la labor del docente, un porcentaje de nuestra labor se va en la calificación. Y la calificación muchas veces, cuando se vuelve rutinaria o se multiplica o se busca escalar, también tiene ese problema. No es escalable en el sentido de no lo mismo calificar a 25, 15 estudiantes a buscar calificar 100 estudiantes de 5 o 6 secciones a los cuales estamos impartiendo el curso. Y algo también importante, en el tema tradicional carecemos en muchos casos un mecanismo de seguimiento. Es por eso que ese tipo de seguimiento se vuelve más óptimo cuando empezamos a identificar herramientas de inteligencia artificial para ese proceso. Entonces, eh, quiero que reflexionemos acerca de cómo hacemos la retroalimentación de una forma tradicional, cómo lo hacemos normalmente y los desafíos que plantea el tener una retroalimentación tardía, general, no escalable y que en muchos casos no se pueda dar un seguimiento de qué tanto le sirvió la retroalimentación que yo le compartí al estudiante para que el estudiante pudiera alcanzar los objetivos didácticos que yo diseñé o planifiqué en mi curso. Entonces, vamos a ver estos 4 desafíos, 4 puntos, y vamos a compararlo con respecto a la retroalimentación haciendo uso de inteligencia artificial. Hay 2 elementos importantes. Uno, cuando estamos viviendo la era de la inteligencia artificial, nos plantea el desafío de no evaluar de la misma forma que hemos venido evaluando, porque hoy en día la inteligencia artificial puede hacer todo.
Y el otro desafío es que si cambiamos lo del instrumento, la forma de evaluar, que también podamos potenciar la forma de ayudar al estudiante para que realmente pueda aprender y no solamente cumplir con una evaluación. Entonces, la retroalimentación en la era de la inteligencia artificial va muy enfocada al estudiante. La retroalimentación potenciada con la IA ayuda a que sea oportuna. Casi siempre es una retroalimentación inmediata, orientada al crecimiento, enfocado a cómo mejorar y no solamente identificar los errores del estudiante. En muchos de los casos, que lo voy a mostrar más adelante, la retroalimentación es interactiva. Es algo realmente potente cuando un estudiante puede interactuar con un chatbot, puede interactuar con un avatar, puede interactuar con un agente de inteligencia artificial que está entrenado para hacer coaching al estudiante. Entonces, la interactividad, la disponibilidad del estudiante hacia ese tipo de herramientas realmente tiene un beneficio y un impacto potente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algo importante que quisiera resaltar es cómo hoy en día la inteligencia artificial permite dar una retroalimentación específica y personalizada, que muchos estudios demuestran que hacia eso va la educación, a una educación adaptativa, personalizada, donde Juan, María, Carlos, Joaquín, cualquiera de ellos obtenga la retroalimentación pertinente para su proceso de aprendizaje que le permita realmente alcanzar el objetivo didáctico y que no sea una retroalimentación genérica o que sea una retroalimentación estándar para todos. Ahí vemos áreas de oportunidad que vamos a presentar más adelante. Si lo vemos desde una perspectiva institucional, hoy en día la inteligencia artificial aplicada al proceso de retroalimentación nos da ciertas bondades, como lo es la escalabilidad, la posibilidad de poder escalar la retroalimentación, no uno a uno, sino que a través de algoritmos bien entrenados, bien contextualizados y aplicados de una forma ética, podemos alcanzar realmente una retroalimentación personalizada, oportuna, efectiva, de forma escalable. También algo importante que ven las instituciones en el tema de la retroalimentación potenciada con inteligencia artificial es el tema de los datos. No es algo nuevo la parte de learning analítico, la parte de big data aplicada a la educación. Hoy en día, muchas de las plataformas educativas, entiéndase los LMS como Moodle, como Chamilo, como Blackboard, como cualquier plataforma educativa que permita la gestión en los escenarios digitales, está integrando la analítica de datos, es decir, la posibilidad de entender o de documentar cómo un estudiante aprende con los recursos que estamos compartiendo o que hemos diseñado, el Learning Path, los recursos de evaluación, cómo el estudiante está aprendiendo, para que a partir de ahí se puedan generar la personalización del aprendizaje. Esto permite tener un proceso más integrado, eficiente y auténtico. Entonces, quisiera partir de dos premisas y quiero reforzar estos dos elementos. Uno, tiempo donde estamos viviendo actualmente ya no es una suposición o no es una idea el hecho de que tanto el estudiante como el profesor esté utilizando la IA. Pero el problema no es que lo esté usando, el problema es cómo se está utilizando. Y desde mi perspectiva, los profesores en los últimos 2 años la han utilizado mucho para optimizar o para buscar la reducción de tiempo en sus tareas o labores docentes. Sin embargo, el desafío al cual nos enfrentamos hoy en día es en cómo yo puedo transformar mi proceso de evaluación y mi proceso de dar retroalimentación al estudiante. Por lo tanto, en los siguientes 5 minutos voy a compartir algunos ejemplos de cómo se puede potenciar el proceso de retroalimentación con inteligencia artificial. Tuve la oportunidad de conocer la labor que hace Plaxis y realmente es fabulosa. Ya están implementando mucho de lo que le voy a mostrar el día de hoy como futuras tendencias, ya lo están implementando. Por lo tanto, es algo innovador y algo que ustedes pueden aprovechar y pueden utilizar para potenciar ese proceso de aprendizaje. Enfoquémonos en que la inteligencia artificial puede potenciar el proceso desde la perspectiva de que la retroalimentación puede ser personalizada, puede ser oportuna, escalable y que analiza los datos y que en función de esos datos puede personalizar o adaptar el proceso de aprendizaje.
El primer ejemplo que les quiero compartir es el tema de un sistema que se llama ETS. Es un sistema que permite a un estudiante evaluar qué tanto sabe en cuanto a la escritura del inglés, en este caso de un idioma. Lo que ustedes ven en pantalla es una herramienta que le permite, después de haber enviado su ensayo, obtener retroalimentación específicamente en la escritura y en la gramática del lenguaje en inglés. Este tipo de plataformas se está implementando o este tipo de recursos se está implementando cada vez más constantemente porque la inteligencia artificial tiene la capacidad de analizar, abstraer, sintetizar y darle un feedback o una retroalimentación con base a una rúbrica de evaluación o con los criterios o los niveles que defina el profesor. En este ejemplo, lo que quiero resaltar son dos beneficios. Uno, cómo yo puedo pensar en escalar el volumen de estudiantes. Es decir, yo puedo tener un grupo de 25, 50, 100, 200 estudiantes, pero utilizando la inteligencia artificial, basándonos en una rúbrica, niveles de valoración y técnicas que existen, yo puedo darle una retroalimentación asertiva, oportuna e inmediata al estudiante que está cumpliendo con una asignación. ¿Qué otro beneficio tenemos? Al hacer este proceso con inteligencia artificial, nos permite hacer el fine tuning, lo que le llamamos dentro del proceso de los algoritmos de inteligencia artificial, es el autoajuste de los algoritmos, porque cada vez que evalúa y da retroalimentación, pues el algoritmo está aprendiendo y cada vez se hace más eficiente. Y eso, de alguna forma, nos permite mejorar el nivel de retroalimentación que podemos darle al estudiante. Este otro ejemplo es de una herramienta que se llama LearnWise. Es una herramienta que permite la evaluación de los ensayos o artículos o tesis que no solamente ven el nivel de plagio que puede llegar a tener o el nivel de uso de inteligencia artificial que puede tener, sino que evalúa realmente la capacidad definida en la rúbrica de evaluación y le da un feedback automático por parte de la inteligencia artificial. Lo interesante que ustedes alcanzan a ver en la pantalla es que el feedback automático que da la herramienta es un asistente. Él da el feedback, la sugerencia de feedback, pero es el profesor el que puede ajustar ese feedback y puede confirmar y ahí tener una supervisión del proceso del algoritmo y de esa forma mejorar el proceso de retroalimentación. Este otro ejemplo que le voy a mostrar es una plataforma que se llama Maven Analytics. Estamos muy cerca de ver cómo todos los LMS integran recursos de inteligencia artificial, analítica de datos, y vamos a empezar a ver realmente cómo la evolución de las plataformas educativas van a tener dos elementos importantes. Uno es la parte de visualización. Lo que ustedes ven en pantalla es un dashboard que está construido con analítica de datos de cómo hizo el proceso de aprendizaje el estudiante. En esta plataforma usted puede definir su learning path o la ruta de aprendizaje, hacer cada uno de los contenidos, actividades, evaluaciones y todo queda registrado en un dashboard de estudiante. Luego el profesor puede ver un dashboard de la clase y luego la institución puede ver un dashboard de ya sea un programa académico o de un profesor en especial. Realmente esta plataforma es muy eficiente y vamos a ir viendo cada vez más el aprendizaje adaptativo en función de las necesidades de cada uno de los estudiantes. No solamente las necesidades de aprendizaje, sino que también tomando en cuenta los estilos de aprendizaje. El que es kinestésico, el que es más visual, el que es más auditivo. La plataforma va a ser capaz de darle cierto formato o tipo de contenido dependiendo lo que se desea desarrollar. Vamos a ir viendo beneficios, en este caso de recolección y por ende análisis de datos que nos permita mejorar, ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a ir avanzando un poco más rápido con respecto al tiempo, por efecto del tiempo que me queda. Y vamos a ir viendo acá, en este caso, un ejemplo que seguramente ustedes lo conocen, es Khan Amigo. Khan Amigo es un chatbot que está entrenado de la plataforma Khan Academy. Básicamente, en resumen, el estudiante entra a un curso y si tiene una duda, interactúa y chatea con este chatbot. Este chatbot está entrenado con el contenido del curso, está entrenado para poder dar retroalimentación y aquí vemos dos elementos que mencionábamos. Una retroalimentación inmediata
el estudiante puede hacer una consulta, el chatbot está entrenado con el contenido del curso y da retroalimentación con base a las consultas del estudiante. Luego vemos otro ejemplo interesante. Este es un agente que se llama Matia. Este agente está entrenado para darle retroalimentación a un estudiante que está aprendiendo temas, en este caso, de matemática. Lo interesante es que vamos a ir viendo cada vez más el componente, no el chatbot, sino que del agente. Y el agente no solamente responde, sino que tiene la capacidad, en este caso, de dar una retroalimentación con base al avance del estudiante y también una retroalimentación del contenido que puede repasar el estudiante para volver a buscar alcanzar las metas instruccionales diseñadas por el profesor. Otro ejemplo que también es bastante común es el que presenta Coursera con su coach. Lo interesante de este tema es que no solamente ayuda al estudiante a comprender mejor el video, sino que como ustedes ven, el coach está entrenado para que pueda ser pertinente el aprendizaje. Es decir, además de que el estudiante puede preguntar temas relacionados al video, el estudiante puede generar una conversación, que también es un potencial al momento de usar la inteligencia artificial, y que durante esa conversación también pueda generar conocimiento y también resolución de dudas. Yo les voy a presentar a continuación una herramienta que implementamos hace 2 años y medio, que se llama GES Coach. Esta herramienta se activó en la plataforma educativa, el estudiante ingresa al contenido, en este caso es un curso donde aprenden a utilizar ChatGPT, entonces ingresan al curso, habilitan el coach, es un chatbot, al momento de habilitar el coach, pues empieza la interactividad del estudiante con el contenido. En este caso, el coach está entrenado para ayudar a hacer mejores prompts. Eso fue hace 2 años y medio, cuando todavía era sumamente importante saber cómo hacer prompts. Y lo que quiero ejemplificar con esto es la dinámica del estudiante de poder interactuar en cualquier momento sin prejuicios, con mayor fluidez, indistintamente que no estuviera el profesor conectado. Algunos hallazgos importantes que quiero hacer, el tiempo se me hace realmente muy cortito, pero voy a intentar compartir los principales hallazgos. Uno, la utilidad del chatbot influye realmente en el uso por parte de los estudiantes. Aumentó la motivación, el compromiso con el curso y se valoró por parte del estudiante la disponibilidad y la rapidez de la respuesta. Esto ayudó para fomentar la autonomía y el aprendizaje autodirigido. Estos hallazgos se hicieron en 2 y 3 estudios publicados, que se los voy a compartir también. Ahí está el código QR y también la presentación que se la vamos a hacer llegar. Ahí está la literatura, la tecnología que utilizamos, cómo se midió, y lo que se midió fue la percepción de uso, de utilidad y la motivación que tienen los estudiantes al utilizar este tipo de tecnología. Realmente el estudiante valoró, como pudimos ver, la respuesta inmediata, asertiva y la facilidad de mantener una conversación obteniendo una retroalimentación inmediata. Otro ejemplo que puedo compartirles es una herramienta que hicimos hace 1 año y medio para la parte de los MOOCs. En los MOOCs normalmente la evaluación siempre es una evaluación de respuestas múltiples, lo cual no garantiza la evaluación del aprendizaje del alumno. Por lo tanto, diseñamos un agente que está entrenado para ciertas actividades de aprendizaje. El estudiante envía la actividad, el agente la califica a través de una rúbrica de evaluación, da una retroalimentación y se la manda por correo electrónico. Realmente los resultados y lo que pudimos observar por parte de los estudiantes es que estaban encantados, porque en un ecosistema como los MOOCs, donde nunca había retroalimentación, donde siempre había una evaluación con examen de opción múltiple, el recibir un correo indicándole cuál es la calificación, cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son los videos y en qué minuto puedan observar el video para poder lograr alcanzar la competencia, realmente fue de mucho valor por parte de los estudiantes. Algunos datos interesantes en una escala de Likert de 1 a 5, siendo 1 el totalmente de desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Como podemos ver en estos datos, el estudiante consideró la retroalimentación basada en IA útil, oportuna y también de valor, tomando en cuenta que en este tipo de evaluaciones se le hizo ver que era una inteligencia artificial la que le daba la retroalimentación a sus actividades. Ahí también les voy a compartir el link del estudio.
se midió la suficiencia, qué tan suficiente fue la retroalimentación dada por el modelo, puntualidad, utilidad, idoneidad, necesidad. En general, los estudiantes que pudieron interactuar a través de la retroalimentación generada por la inteligencia artificial lo calificaron con un éxito rotundo, tomando en cuenta que, primero, no se había obtenido ese tipo de retroalimentación. Segundo, la retroalimentación no solamente fue indicarle los errores, sino que la retroalimentación le decía qué videos, qué minuto, qué contenido, qué actividades de refuerzo podía hacer para alcanzar el objetivo didáctico. Tenemos varios papers publicados en esa línea. Ahí les comparto cómo se hizo la parte técnica, la parte didáctica, la parte del diseño de un curso pensado en el objetivo de hacer evaluación y retroalimentación con inteligencia artificial. Realmente ustedes, si son docentes de clases, tienen una oportunidad importante de no solamente utilizar lo que ellos están compartiendo de herramientas. Los invito a que puedan medir ese impacto y que puedan evaluar realmente cómo puede aportar la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El otro dato que les quiero compartir es un estudio, ahí está la literatura, donde se generó algo interesante, la comparativa de una retroalimentación de tutores humanos versus tutores online. Y realmente es algo interesante. Básicamente se hizo el estudio, se dio la rúbrica y los niveles y se hizo un grupo de control, estudiantes que obtuvieron retroalimentación por un humano y estudiantes que obtuvieron retroalimentación por la inteligencia artificial. Y algunos datos interesantes que les puedo compartir, los invito a leer el artículo, es que no hay una gran diferencia, aunque se pudo notar el color verde más oscuro es el evaluador con IA y el color verde claro e intermedio son dos evaluadores humanos. Realmente no hay una gran diferencia entre la efectividad de la retroalimentación. Sin embargo, el punto de que sea inmediata y que sea escalable sigue siendo de valor al momento de ponderar el uso de la inteligencia artificial con respecto al método tradicional. Ahora, algo interesante, ahí también les comparto este link. Yo he hecho varias revisiones de literatura, esta la hice recientemente en enero. Básicamente vemos cómo los artículos resaltan algunos hallazgos importantes. Número uno, efectos positivos en la motivación y el aprendizaje. Está comprobado científicamente que los estudiantes que utilizan la inteligencia artificial tienen mayor motivación. Uno, porque tienen de alguna forma una retroalimentación. Dos, porque no tienen prejuicios de poder interactuar con ella y qué dirá el profesor por las preguntas o por la forma que estoy consultando. Simplemente tienen la herramienta. Otro elemento importante es la percepción de reducción de emociones negativas, en el sentido de que casi siempre cuando uno hace la retroalimentación utiliza estrategias y técnicas que le permiten al estudiante tener un feedback oportuno, pertinente, pero sobre todo eficiente. También algunos elementos importantes es el tema de la motivación intrínseca que mencionaba. Tal vez lo negativo que puedo mencionar, pero eso creo que es a nivel general cuando hablamos de inteligencia artificial, es la codependencia que puede generar tanto para el profesor al utilizar la inteligencia artificial y dar retroalimentación, como para el estudiante al momento de obtener. Algo que valoran mucho los estudiantes es la personalización de esa retroalimentación y que le permite realmente aprender. Para ir finalizando, por temas de tiempo, quisiera hacer algunas reflexiones importantes y por último compartir algunas herramientas que hemos utilizado nosotros y creo que son o pueden ser de mucho valor para la comunidad. Número uno, la reflexión. ¿Qué nos muestra la literatura y los estudios previos al momento de utilizar la IA en la retroalimentación? La IA mejora porque es inmediata, específica y formativa y se usa con una intención pedagógica o metodológica. Eso es algo que se hace relucir en cuanto a la literatura. ¿Qué es importante? El nuevo rol del docente. El rol del docente seguimos siendo importante en el proceso de aprendizaje, sigue siendo importante la labor que hacemos cada uno de nosotros. La IA no va a ser reemplazable hasta el momento con el tema del profesor. Sin embargo, el profesor que utiliza la IA puede potenciar y va a liberar tiempo, amplificar los resultados y va a reposicionar el rol del profesor siendo un coach y alguien que pueda acompañar el proceso de aprendizaje
y que sea llamado a generar experiencias que realmente le permitan al estudiante aprender. Tengo dos ejemplos que por temas de tiempo me voy a ir muy rápido, pero es un avatar interactivo. Este avatar interactivo, voy a ponerle Hola, un soy minuto. Antonella. ¿En qué puedo ayudarte hoy con tu investigación? Hola Antonella, estoy investigando acerca del impacto de la inteligencia artificial en la educación. Este avatar demuestra un tema muy importante. El tema de chatear cada vez va a ser menos y el tema de hablar es fuerte lo que viene en cuanto a temas de inteligencia artificial. Este ejemplo es una inteligencia artificial que se llama Antonella, que está entrenado para enseñar a los profesores a hacer investigación. Este chat, en este caso, perdón, este avatar se habilitó en un curso y el profesor que estaba aprendiendo a hacer investigación lo habilitaba y cada vez que tenía una duda, le preguntaba a Antonella. Y entonces Antonella le daba una respuesta. En lugar de escribir y chatear, la conversación cara a cara, llamémosle de ese punto, se daba a través de este avatar. Otro ejemplo es el tema de la inteligencia artificial. En este caso se llama Marco, pero es un agente conversacional. Es como que estuviéramos diciendo, Alexa, ayúdame a resolver esta tarea. Alexa, dame la retroalimentación de cómo puedo mejorar este punto. Entonces, la parte de agentes conversacionales es algo fuerte que está sucediendo. Cada vez más vamos a dejar de chatear y vamos a conversar con la IA y eso abre un potencial enorme para obtener una retroalimentación inmediata. No sé si han visto Google AI Studio. Hay una opción que se llama Live que permite compartir escritorio, cámara, imagen, audio y poder interactuar con el agente de inteligencia artificial. Algunas herramientas que ustedes pueden utilizar para generar recursos de retroalimentación efectiva. Si quieren usar o hacer chatbots de retroalimentación, les recomiendo ManyChat, Lambot o Chatbot. Son herramientas que no son necesarias que ustedes sepan de programación, fácil de utilizar, un prompt, una indicación, una conversación, les ayuda a generar estos chatbots que les pueden ayudar a sus estudiantes a obtener retroalimentación sobre un tema. Si quieren hacer avatares interactivos, la herramienta con que está hecha Antonella se llama Agent, es una herramienta que permite tener el avatar, permite tener el entrenamiento con base a una base de conocimiento, permite hacer fine tuning y permite tener realmente una calidad buena de interacción con el usuario. Y si quieren hacer agentes conversacionales, el Level Labs es una herramienta potente que les permite hacer este tipo de escenarios. Para finalizar, un minuto más le voy a pedir a la producción de este gran evento que me permitan compartir herramientas específicas que ustedes pueden utilizar para la retroalimentación efectiva. Voy a compartir 4 de 10 que más o menos utilizo, las 4 que para mí considero pueden ser de mucho potencial para su labor docente. La primera se llama Snorkel. Esta es una herramienta que permite hacer un feedback instantáneo. Lamentablemente no pude hacer el tema de la demostración, pero los invito a que puedan ingresar a la herramienta, puedan hacer su usuario. Es fascinante. ¿Por qué? Porque el estudiante se le puede plantear una actividad de aprendizaje, el estudiante puede compartir su escritorio, su micrófono, puede hacer una explicación de cómo está resolviendo un ejercicio, cómo está resolviendo un problema, y ese audio y ese video le llega al profesor. Primero a la inteligencia artificial que le da un feedback y va guiando al estudiante. No le da la respuesta, sino que le va permitiendo a través de la interacción el desarrollo de los recursos. Entonces ahí vamos a ir viendo esta herramienta que es potente, se la recomiendo, es sumamente intuitiva y la ventaja es el estudiante graba su voz, graba su escritorio, se lo manda a la inteligencia artificial le da la retroalimentación y le permite al estudiante pues alcanzar ese proceso. La otra herramienta se llama Curipod, es una herramienta que además de dar la retroalimentación les permite hacer lecciones interactivas. Entonces, lo interesante de esto es que ustedes pueden hacer un objeto virtual de aprendizaje, es decir, de un tema. Hacen su lección interactiva y intercalando algunos momentos de evaluación, pueden configurar una evaluación con retroalimentación con inteligencia artificial. Al momento de configurar, ustedes colocan la rúbrica, los criterios, cómo pueden o quieren que dé la retroalimentación la IA. Normalmente hay dos formas, que la retroalimentación sea automática o que la retroalimentación sea validada por un humano. Es decir, le da la retroalimentación, pero el ser humano es el que valida, ajusta y activa la retroalimentación. Los invito a que visualicen esta herramienta. Magic School es otra herramienta
que también ayuda mucho a la escritura, porque permite resaltar con colores, con diferentes elementos, la retroalimentación de cara al estudiante. Es una herramienta potente que permite generar rúbricas y también permite, además de las anteriores, generar reportes personalizados de cómo el estudiante respondió a la actividad y cuáles fueron los errores más comunes que tuvo al momento de realizar la actividad. Y por último, School AI es una herramienta que suelo utilizar mucho, me gusta, porque genera espacios de aprendizaje interactivos, más o menos como Curipod. Genera los contenidos, puedo monitorear en tiempo real y la retroalimentación es instantánea y adaptativa. Son 4 herramientas que se las dejo para que ustedes puedan explorar y que puedan visualizar el tema de cómo la retroalimentación les va a ayudar y les va a potenciar. Recuérdense que en este momento de la IA sigue siendo importante la labor del profesor, sigue siendo importante cada una de las acciones que ustedes realizan dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y la IA es una herramienta más que nos viene a ayudar y nos viene a potenciar ciertas etapas y procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo importante es saber cómo utilizarla y también tener en cuenta el componente ético para utilizar una forma adecuada. Con esto finalizo 5 recomendaciones prácticas para docentes. Usar la IA para un feedback temprano, eso es algo importante, permite la retroalimentación de una forma más asertiva. La receta, si ustedes me quieren decir, Miguel, ¿cómo podemos empezar a integrar la IA en sus procesos de retroalimentación? Es una combinación. Combinen la inteligencia artificial con su criterio docente, que eso es el que tiene más valor. Prioricen el feedback accionable. No es importante solo hacerle ver los errores al estudiante, sino decirle cómo puede alcanzar el aprendizaje que diseñamos que iba a alcanzar al momento de la instrucción. Es importante observar los datos, no solamente las notas, por eso es importante obtener y recolectar datos, es importante ajustar las rutas de aprendizaje, los recursos, la forma que estamos evaluando, la forma que estamos retroalimentando, y eso nos lo da la analítica de datos. Y sobre todo, diseñar experiencias de aprendizaje, porque no solamente son las evaluaciones. Hoy en día estamos buscando fomentar el aprendizaje crítico, la creatividad, el aprendizaje computacional, que es algo importante dentro de las habilidades que tienen que tener los estudiantes en el uso de la inteligencia artificial. Perfecto. Muchísimas gracias por su atención. Me alargué un poquito más, pero muchísimas gracias a la producción. Estoy abierto a sus consultas, comentarios o inquietudes. Muchas gracias, Miguel. No hay problema con esos minutos extra porque la verdad es que ha sido una presentación muy buena, muy clara y muy práctica también. Creo que nos da muchas luces de cómo se puede avanzar, de cuáles son las potencialidades que tiene la inteligencia artificial aplicada a la retroalimentación del aprendizaje para maximizar el aprendizaje, para hacerlo más efectivo, más personalizado y más escalable. Así que muchas gracias por esa presentación y también quisiera agradecer a la audiencia que nos está acompañando desde distintas partes de Chile y también de otros países latinoamericanos. Estamos con participantes de Guatemala, por supuesto, también de Perú, de Puerto Rico, de Chile, de Iquique, de Viña del Mar, Valparaíso, Osorno, bueno, Santiago también, nuestra capital. Así que a todos ellos, muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión tan importante sobre cómo, ¿no es cierto?, ir avanzando en estas líneas. Vamos a abrir una ronda de preguntas y también vamos a invitar, sabemos que ya nos han llegado algunas preguntas de los participantes, así que los invitamos a seguir dejando sus consultas o sus reflexiones en el chat. Y para iniciar, Miguel, quisiera preguntarte o solicitarte algunas claves que favorezcan el dar el paso, el saltar un poco, ¿no es cierto?, y romper esa valla que a veces cuesta vencer en un inicio, para tener algunas claves tal vez de éxito o precauciones para avanzar en la incorporación de estas herramientas de inteligencia artificial para la retroalimentación que le pueda servir a los equipos docentes, a los equipos académicos, para ir, ¿no es cierto?, avanzando en este desarrollo. Si pudieras compartirnos desde tu vasta experiencia algunas claves. Sí, seguro. Aquí estaba anotando algunas ideas. Creo que es un principio importante lo que tú mencionas. Creo que 2 recomendaciones importantes. Todos los docentes que estemos utilizando la inteligencia artificial,
Creo que es un principio básico el entender y tener claridad de cómo funciona la inteligencia artificial. No es una caja mágica que cada vez que le pregunto me responde. Hay un modelo, hay una base de conocimiento, hay un proceso de entrenamiento y sobre todo hay límites que tiene la inteligencia artificial. El reconocer límites, el reconocer cómo funciona, creo que es una recomendación importante tanto para el docente, para que también pueda apoyar al estudiante y que el estudiante tenga noción de eso. Otro elemento importante, creo que ahí les compartiré en la presentación el tema de la literatura. El conocer los resultados que ya existen de la implementación de este tipo de tecnología nos fortalece, ¿no? Muchas veces tenemos algunas ideas preconcebidas, muchas veces tenemos el prejuicio del uso de la tecnología en ciertos procesos de enseñanza y creo que la literatura nos revela, es un binocular, es un telescopio que nos permite identificar dónde estamos obteniendo buenos resultados y cómo lo puedo replicar en mi quehacer. Por último, la recomendación final, que también es un principio de educación, es el hecho de que pensemos primero en cómo o qué queremos enseñar, cómo lo queremos enseñar y por último, identificar la tecnología o la herramienta que nos permita alcanzar eso. No al revés. Muchas veces nos vamos, ok, vi a Miguel y me gustó la herramienta Curipod. Voy a empezar a usarla y la voy a empezar a usar en mi clase mañana. No. Primero pensemos qué quiero enseñar, cómo quiero enseñar y ahí voy a identificar cómo una herramienta como Curipod nos puede potenciar el proceso para alcanzar lo que queremos que el estudiante aprenda. Entonces, no es primero la tecnología, primero va la parte didáctica, la parte de cómo enseñar. Es más importante tener claro cómo enseñar para que realmente después la tecnología nos permita, en este caso, dar una retroalimentación más efectiva. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Y relacionado con algo que también mencionaste hacia el final de tu presentación, ¿no es cierto? Los dilemas éticos o de la integridad a propósito del uso de la inteligencia artificial aplicado a los procesos formativos y particularmente la retroalimentación. ¿Qué consideraciones, qué recomendaciones darías tú a los que están avanzando en esta línea para también tener esa tranquilidad y ese marco, ¿no es cierto?, de seguridad para ir avanzando en la aplicación de estas herramientas? Ok, en el tema ético es bastante amplio. En la educación casi siempre se piensa en identificar o, mejor dicho, en descubrir cuando un estudiante está usando la inteligencia artificial. Y creo que eso no es un problema. Y tampoco es una herramienta que lo haga 100% efectivo. Yo creo que es más importante identificar cómo estamos evaluando. Es una tarea que siempre les digo a los docentes, si ustedes quieren saber qué tienen que cambiar de su proceso de evaluación y de retroalimentación, denle a ChatGPT o a cualquier modelo, denle su hoja de trabajo, su examen, su proyecto, y ahí se van a dar cuenta qué tanto es capaz el algoritmo de cumplir con su asignación. Ahí es realmente donde tenemos que identificar cómo debo de transformar mi proceso de evaluación. Y tomando partida de lo que tú mencionas, el tema ético, creo que cuando uno diseña una actividad o diseña el proceso de retroalimentación, tiene que tomar en cuenta la privacidad de los datos, porque también eso es algo que hay que tomar en cuenta. Los modelos se alimentan de la información que les damos, entonces hay que tener mucho cuidado con qué y cómo estamos manejando la privacidad de los datos. También tomar en cuenta que este tipo de modelos tiene sesgos y de que el sesgo de la herramienta que estemos utilizando puede variar la evaluación o la retroalimentación. Por lo tanto, también tiene que estar uno consciente de que eso puede suceder. Creo yo que en la parte ética es una labor del nuevo rol del profesor, es hacerle ver al estudiante que la inteligencia artificial es como un cuchillo, ¿no? Nos puede servir para hacer un corte de pastel o nos puede servir para hacer daño a alguien. Y sigue siendo responsabilidad del usuario la consecuencia del uso. No podemos decir, ah, ok, usé inteligencia artificial, no sabía. No, tenemos que estar conscientes de cómo funciona, de cuáles son los límites y cuáles son las recomendaciones generales que se deben tomar en cuenta antes de utilizar. Creo yo que hago la invitación a todos los docentes que están conectados el día de hoy, personal administrativo o que tengan relación con el proceso de formación, ya sea empresarial o en tema de institución de educación superior o educación, creo que es importante a pasar de la exploración, donde hemos estado en los últimos 2 años, y buscar la adopción. Y la adopción
lleva a cabo a través de dos componentes importantes. Uno es la formación y capacitación de nosotros los docentes y dos es el tema de la gobernanza, la regulación. ¿Qué puede hacer el estudiante? ¿Qué no puede hacer el estudiante? ¿Cómo puede usar la IA el profesor? ¿Qué no debe usar la IA el profesor? Yo creo que eso también ayuda a la parte ética. Perfecto, muchas gracias. Conciencia, ¿no es cierto? Y tener claros cuáles son los límites. Quisiera también aprovechar que está nuestro vicerrector académico acá para preguntarle cómo ha avanzado la institución en la incorporación de estas herramientas de inteligencia artificial y particularmente aplicado a los procesos de retroalimentación, para que también podamos compartir esa experiencia. Bueno, nosotros hemos venido, tal como manifestar, ¿no es cierto?, con esta lógica de ir haciendo pruebas de concepto para tratar de ir avanzando y viendo dónde era mejor una retroalimentación. Efectivamente, los bots, incluidos en todas las asignaturas, el estudiante le permite preguntar dudas o inclusive hasta tratar de estudiar, pero cómo activamos al estudiante en el uso de esto es uno de los temas. Nosotros tenemos toda ya la evaluación y todos los exámenes finales ya incorporados para generar una retroalimentación automatizada con la inteligencia artificial. Pero aquí viene una pregunta que yo quería aprovechar de hacer desde esta prueba de concepto, pasarla a la masificación, porque una cosa efectivamente es cómo cada docente va adaptando, pero cuando la institución quiere hacer este paso masivo, la pregunta que te quería hacer era, en inicio tú mencionabas que había 4 grandes desafíos y una de estas era la adopción de los estudiantes, ¿no es cierto? Una cosa es que le llegue la retroalimentación y otra cosa es que él asuma esta retroalimentación y se haga cargo. Entonces, ¿cómo has visto tú esto de la adopción de los estudiantes en cursos que no son necesariamente como MOOCs o de autoaprendizaje, sino que están guiados por un docente, en que el estudiante pueda tomar esta retroalimentación y hacer la suya y finalmente usarla para el aprendizaje? No sé cuál ha sido tu experiencia, sobre todo sobre estos 4 focos que mencionaste a un inicio sobre la retroalimentación. Perfecto. Muy buena pregunta. Creo yo que hay varios elementos, ¿no? El tema de la adopción, hemos hecho varios estudios y he revisado mucha literatura y realmente la adopción es alta en cuanto al estudiante. Vengo del tema de los MOOC, estábamos probando muchas veces la evaluación por pares, por ejemplo. El estudiante no calificaba o no veía bien que un par le evaluaba y le daba retroalimentación. Eso no sucede con la retroalimentación de inteligencia artificial. Tomando en cuenta que hemos hecho escenarios donde el estudiante sabe que es la inteligencia artificial la que le da retroalimentación y también hemos comparado cuando no se le dice que está hecho con IA. Entonces hemos hecho varios estudios y realmente la adopción es alta. La valoración de la calidad, pertinencia y el detalle y personalización que da la retroalimentación creo que es algo que se valora por parte de los estudiantes. Entonces, en cualquiera de los escenarios educativos hemos podido visualizar una adopción alta con alta motivación. Creo yo que algo importante es que por parte institucional también le demos una valoración alta al seguimiento de la retroalimentación. Nosotros estamos haciendo ahora una parte de multiagentes, el agente que califica, el agente que da retroalimentación y el agente que le da seguimiento post-retroalimentación, porque ahí realmente vamos a ver si el estudiante aplicó lo que le dimos como retroalimentación. Y lamentablemente no pude mostrar la herramienta Snotcode, pero ahí hace un ejemplo claro de que cuando la retroalimentación automática es dada al estudiante y le vuelve a caer al estudiante forzosamente el terminar de aprender para continuar y alcanzar el objetivo, realmente nos genera un vínculo de poderle dar un track, ¿no? de seguimiento. Eso lo hacemos muchas veces en el caso de educación digital, cuando le damos recomendación del video, de los minutos que tiene que ver. En el analítica de datos vemos si el estudiante regresó al contenido, si regresó a ver el video, si regresó a ver los contenidos que le dijimos o la actividad. Y creo que es otro agente, para nuestro caso, el que le pueda dar ese seguimiento y luego reflejado en un dashboard para ver la efectividad de la retroalimentación dada de forma automática. Eso es, por experiencia propia, es algo que estamos trabajando y es como cerrar el círculo, porque el círculo no termina cuando le damos la retroalimentación, sino que el círculo termina cuando el estudiante aprendió con la retroalimentación que le dimos. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Voy a pasar a compartir algunas preguntas de nuestra audiencia. Tengo una acá de Álvaro Flores,
que menciona, ¿no es cierto?, el potencial que tiene la inteligencia artificial para fortalecer los procesos de aprendizaje, la retroalimentación, la progresión en las trayectorias y el logro de los perfiles de egreso. ¿Cómo también esto permite, Miguel, el promover la equidad y la perspectiva de género en el marco de un modelo educativo a distancia? ¿Cuál ves tú que puede ser su potencial? Yo creo que el potencial es en la recolección de datos, ¿no? En cómo podemos recolectar datos de los usuarios y cómo poder tener claridad de cómo estamos manejando los principios, en este caso de equidad, de accesibilidad, de acceso, de género, de cómo se puede tener esa información y que esa información alimente al sistema y que permita de alguna forma también cualificarlos mejor o identificarlos y también tener una evaluación o una perspectiva más general. Creo yo que, como ya bien es sabido, no es algo nuevo, pero la parte analítica combinada con lo que hoy en día existe en cuanto a los modelos de IA generativa, lo que hacen una excelente combinación para reforzar todos estos aspectos. Perfecto. Y así avanzar también en una mayor personalización, ¿no es cierto? Tenemos otra pregunta de Jorge Palma. Nos pregunta qué limitaciones en la aplicación de la inteligencia artificial ha podido identificar en su experiencia cuando se usa particularmente para retroalimentar. Hemos visto hartas potencialidades, pero ¿qué dificultades o limitaciones también se podrían dar? Bueno, hay dos que tengo ahorita en mente. Una es, ahí lo mostré en los estudios, salieron en 2, 3 estudios como en común, es la dependencia que puede existir. No es una limitante como tal, pero sí es un desafío. Y creo que no solamente para el proceso de retroalimentación, sino que hoy en día tanto estudiantes y docentes que suelen utilizar la IA genera una codependencia, ¿no? Eso es algo que está inmerso en todo el mundo de la inteligencia artificial aplicada a la educación. Creo yo que un limitante puede ser no tanto la tecnología, sino en la forma en que se genera la retroalimentación. En nuestro caso, hemos utilizado estrategias y algunas innovaciones en cómo dar una retroalimentación asertiva. Entonces, no es de la tecnología, sino que en el modelo que se construye, porque puede ser una retroalimentación muy genérica o una retroalimentación no tan específica, detallada. Entonces, no vemos un beneficio en cuanto al uso de la IA y el no utilizarla. Creo que eso puede ser un tema en cuanto al tema de no la tecnología, sino que en la forma en que se hace. Específicamente del uso de la IA, creo yo que puede ser el tema de bueno, creo que puede ser lo mismo, porque a veces se extiende mucho la retroalimentación y el estudiante no capta la retroalimentación como tal. Creo que puede ser el tema de la interactividad o la forma en que se genera, o que también es una problemática de la IA como una tecnología emergente, es el tema de la accesibilidad y que no tenga todo estudiante acceso a ese tipo de tecnología. No tengo un límite específicamente que se me venga ahorita a la mente, que lo tenga presente, que pueda comentarlo, pero agradezco la reflexión. Vamos a ahondar un poquito más en ese límite que puede tener la IA, pero como tal, hasta el momento, no hay un límite o un limitante que pueda haber como un desafío real, ¿no? Perfecto. Y ya para ir avanzando hacia el cierre, vamos a hacer una última pregunta, Miguel, que está relacionada con algunas también de las que han dejado en el chat, y es cómo el diseño instruccional, ¿no es cierto?, cuando estamos pensando en los resultados de aprendizaje de los cursos, cómo el diseño instruccional debe también mirar, ¿no es cierto?, estas herramientas, cómo las puede integrar de mejor forma en la secuencia para que tenga el efecto que nosotros esperamos en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Es excelente pregunta. Creo que es el génesis de muchos de los temas cuando hablamos de transformación digital usando inteligencia artificial. Tengo mucha experiencia que dirijo un programa en temas de diseñadores instruccionales y desde hace 3 años hemos cambiado la forma de hacer diseño instruccional con herramientas de inteligencia artificial. Hay herramientas o agentes que ya le dice a uno que hacen cursos, pero realmente está muy lejano de la realidad. Cuando uno tiene experiencia en el diseño realmente del curso, se da cuenta que hay herramientas que pueden ayudar para ciertas etapas, pero no realmente como una caja mágica que saque un diseño de un curso. Entonces, las recomendaciones que puedo dar es el tema de tener siempre en mente y en el centro el proceso de aprendizaje, el estudiante. Creo que ahí debe girar todo en función del estudiante
debe también girar en función del diseño, de cómo podemos nosotros, si ustedes bien ya conocen, el tema de la evaluación está ligado a los resultados de aprendizaje que planteamos en el diseño curricular, si hacemos un diseño inverso, por ejemplo. Entonces, creo yo que va muy de la mano a conocer, identificar y saber dónde y cómo utilizar las herramientas de inteligencia artificial en el proceso del diseño instruccional. Creo que es una necesidad de que estemos actualizados, en que sepamos cómo se puede utilizar esas tecnologías y sobre todo cómo podemos innovar, como les mencionaba, no desde la perspectiva de reducción de tiempo, sino que en la perspectiva de transformación o en la generación de esas experiencias de aprendizaje. Perfecto, qué interesante. Miguel, nos podríamos quedar conversando el resto de la tarde, pero sabemos que tenemos otras cosas también que hacer. Quisiera agradecerte, ha sido un honor poder escucharte y compartir contigo todas estas experiencias y además haber podido conocer algunas herramientas que probablemente ya muchos están ahí tratando de llegar a ellas para empezar a avanzar, ¿no es cierto?, en estos desafíos. Quisiera también comentarles que Miguel es el autor del libro ChatGPT para profesores, 90 plantillas para crear prompts efectivos para la enseñanza. Y en el chat les vamos a dejar el link de este libro también para quienes tengan interés en acceder a él. Aprovecho también de agradecer a nuestro vicerrector académico que nos ha acompañado en este seminario y a toda nuestra audiencia, a todos nuestros participantes que nos han acompañado a lo largo y ancho del país, también a quienes están desde el contexto latinoamericano. Muchas gracias por acompañarnos. Desde el Centro de Investigación e Innovación en Educación a Distancia, seguimos trabajando en estos desafíos que son tan relevantes para la educación superior actualmente, particularmente para todo el mundo de educación a distancia, así que los invitamos a seguir participando en estas actividades, a seguir informándose también y siguiéndonos en nuestro Observatorio de Educación a Distancia en LinkedIn. También vamos a dejarles por ahí el link para que puedan acceder con facilidad y en todas nuestras próximas actividades vamos a estar también ahí invitándolos. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan muy buenas tardes. Chao, hasta luego.